Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria y la honra a Dios porque este es un tiempo maravilloso, un tiempo precioso para reflexionar. Recuerde que día a día debemos reflexionar. Nosotros debemos de meditar para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que nosotros hacemos y debemos de hacer para la gloria y la honra de Dios. Es similar a como cuando una persona que tiene su negocio al terminar el día hace un balance de cómo estuvieron las ventas y cuánto pudo haberse ganado. Nosotros debemos de hacer una reflexión continuamente, cuál fue nuestro comportamiento en el día, si hubo malos pensamientos, mala manera de mirar, escuchamos cosas no gratas delante de Dios, tuvimos actitudes incorrectas, palabras deshonestas, en fin, hay que hacer un balance y reflexionar para mejorar, para corregirnos y poder agradar a Dios y ser mejores cada día y poder vivir en medio de esta generación maligna y perversa, pero haciendo el bien para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. La reflexión del día de hoy la encontramos allí en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 2. Usted puede leer del 1 al 11, pero vamos a centrarnos en el 2. La reflexión de hoy se llama Una mirada de fe. Y Hebreos capítulo 12, versículo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo eterno sufrió los padecimientos en la cruz. Es importante que nosotros podamos comprender y entender que no podemos quitar la mirada de nuestro Salvador, del Rey de Gloria, de nuestro Redentor, del Hijo de Dios. No podemos quitar la mirada de Él. Cuando nosotros vamos conduciendo un vehículo, un automotor, sea una moto o un vehículo en sí, de 4 ruedas, no podemos distraernos. Lamentablemente han ocurrido accidentes por una distracción de segundos. No se necesita mucho tiempo. Por una distracción de segundos se ha salido un vehículo de la carretera o se ha estrellado con otro o ha perdido el control y el accidente y las pérdidas han sido catastróficas. Nosotros como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo, como miembros del cuerpo de Cristo, no podemos quitar la mirada de Él. Lo triste y lamentable es que hoy en día muchas personas tienen la mirada en una denominación, en una congregación, en un ministerio, en un líder, en un pastor, en un hombre, y no discriminamos jamás los hombres de Dios, ni las denominaciones, ni las congregaciones. No, Dios no es libre de tal cosa. Dios ha establecido los ministerios. Dice en su palabra que a unos puso profetas, apóstoles, maestros, los que enseñan, y los pastores. 5 son los ministerios para la gloria y la honra de Dios. Hoy en día tenemos unos activos y es importante poder a la luz de la palabra analizar lo que Dios por su misericordia quiere que usted y yo mantengamos. La mirada puesta en el Señor. Es triste ver cómo la gente, la iglesia, una gran parte de la iglesia corre detrás de los hombres, corre detrás de un ministerio y lo que diga esa persona se hace y se debe de hacer. Algunas ocasiones porque la gente no conoce la verdad, porque lamentablemente algunas veces nosotros como predicadores no les hemos enseñado a profundidad el tema. Otras veces porque la congregación, la iglesia o la gran parte de la iglesia no escudriña la palabra. Y si nosotros no escudriñamos la palabra, no podemos conocer la verdad. Por eso la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y es importante que nosotros podamos entender y comprender que hemos de adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. A través de la Biblia conocemos a Dios, conocemos a nuestro Salvador, al Consolador, las promesas, también las advertencias que Dios nos hace. Lo que le aconteció a un pueblo, que la misma tierra se abrió y se los consumió vivos con trasteo y todo. Lamentablemente, a veces el pueblo carece de conocimiento por no leer las Sagradas Escrituras. Entonces viene un sinnúmero de personajes que se hacen llamar pastores, apóstoles, profetas, y han engañado a la iglesia económicamente, y no solamente en esa área, sino en el conocimiento. Les han infundido un conocimiento errado, mentiroso y engañoso. Y por el pueblo no escudriñar la palabra, cae en ese error. ¿Qué tiempo le sacas tú a la oración para estar en la intimidad con Dios? ¿Qué tiempo le sacas a la lectura de la palabra? ¿Qué tiempo te tomas para reflexionar si como estás viviendo agrada a Dios? Es importante que nosotros siempre lo que vayamos a hacer y lo que hagamos y estemos haciendo, lo miremos a la luz de la palabra. Nosotros debemos de tener nuestra mirada en el Señor. El mismo Señor Jesús dijo: lo que escrito está. No podemos añadirle ni quitarle, porque si lo hacemos, nuestro nombre será quitado del libro de la vida. Y todas aquellas plagas que están escritas allí van a venir. Hay consecuencias. Por eso es importante que nosotros logremos entender y actuar de acuerdo a la palabra. No quitemos la mirada. Es cierto que el Señor Jesús dijo que cosas mayores que las que Él hizo, haríamos nosotros. ¿A cuánto resucitó el Señor? ¿A cuánto ha resucitado usted? Es importante que nosotros podamos entenderlo. Porque muchas veces hay gente que se jacta de decir cosas que no son correctas, de decir y manipular la Biblia. Y es allí donde nosotros debemos de entender y comprender que Dios es real, que no nos podemos engañar ni engañar a otras personas, o si lo hacemos hay una consecuencia. Entonces, se ha puesto la mirada en tal congregación, en tal denominación, en tal ministerio, en tal hombre de Dios. Es que si el pastor de tal denominación, lo digo muy respetuosamente, no me pone las manos, si el hermano fulano no ora por mí o la hermana sultana no ora por mí, no voy a ser sana, no voy a ser libre. No, hermano, no nos volvamos agoreros, que eso no está bien delante de Dios. La relación que usted y yo tengamos con Dios, allí vamos a ver los resultados. Mire cuánta gente busca a Dios cada 8 días. Entre comillas, busca a Dios, ¿no? Cuánta gente como servidores van a una congregación a servir el día que les toca servir, o el día que les dan la oportunidad de llevar un mensaje. Ese día asisten. De resto, no se ve, porque ya se quitó la mirada de Dios. Se puso en la capacidad que se tiene para servir. Se puso la mirada en los dones, en los talentos. ¿Cuánta gente ha quitado la mirada de Dios y ha puesto la mirada en el negocio, en la plata, en su comodidad, y cree que ya no tiene necesidad de buscar de Dios? ¿Cuánta gente ha puesto su mirada en los deleites, en los placeres de la vida? En la juventud o en su edad dice: yo estoy demasiado joven para buscar de Dios. Eso es para los ancianos. Y algunos ancianos dicen: si yo estuviera joven, buscaría a Dios. Se ha quitado la mirada. ¿Y qué quiere hacer la humanidad? Quitar la mirada de Dios. Y ese es el propósito del enemigo, de que la humanidad quite la mirada de Dios, que la iglesia deje de creer en Dios y le crea a los hombres. Yo siempre he dicho, es verdad que un día tenemos que partir de esta tierra de una u otra manera. ¿Cómo? No lo sabemos. Algunos tal vez de una enfermedad terminal, algunos lamentablemente un accidente, pero todos tenemos que un día partir de esta tierra. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que la gente decide creerle más a un hombre
que creerle a Dios y sus promesas. Si esa persona va al médico y el médico le dice, usted tiene esto y lo otro, la gente, muchos se echan a morir, y aún creyentes, aún cristianos, se echan a morir. Cuando lo correcto que hemos de hacer es seguir teniendo nuestra mirada en el Señor. Y si el médico dijo, usted tiene esta enfermedad, si el dictamen del médico no es bueno, lo correcto es que usted y yo no quitemos la mirada de Dios y le digamos, Señor, esto es lo que el médico dice, pero tu palabra dice que por tu llagas he sido sanado, que ciertamente tú llevaste la enfermedad y la dolencia a la cruz del Calvario. Señor, yo acepto esa palabra, yo acepto ese milagro, vengo delante de ti a implorar tu misericordia, tu favor, a pedir perdón si es posible, pero Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador. Pero no, lamentablemente, si el médico le dice que no puede comer banano, que porque tiene dulce, ya el hermano, la hermana no come banano que porque tiene dulce y que el dulce le hace daño. Qué tristeza, hermano, que lo que Dios creó es bueno, demasiado bueno, pero que algunos lo desechen. Y eso le dice la Biblia. Dice que prohibirán consumir alimentos y que prohibirán hasta casarse. Pero por falta de no leer la Biblia, el pueblo ha sido confundido y ha quitado la mirada de Dios y la ha puesto en los hombres, y la ha puesto en la economía, y la ha puesto en lo material. ¿Por qué no se congrega, hermano? No, porque tengo que trabajar. Porque adquirí un compromiso, gloria a Dios, tengo casa, la estoy pagando y tengo que trabajar día y noche. Tremendo. Pero para buscar de Dios no hay tiempo. Cualquier excusa, lamentablemente, para el ser humano es validera para no acercarse a Dios. Pero si tiene una cita médica, tiene que cumplir por temor a no pagar una multa. Incumplen al Señor. Pero en lo secular, en lo laboral, cumplen. Porque cuando se quita la mirada de Dios, se empieza a perder el temor. Se empieza a dejar el primer amor. No quitemos la mirada de nuestro Salvador. Él es el todo para nosotros, para nuestras vidas. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. A pesar de que Él sabía que un día íbamos a quitar la mirada de Él. No la quitemos, mi hermano, mi hermana. Amigo, por favor, pon la mirada en Jesús. No pongas la mirada en un pedazo de yeso, se lo digo con todo respeto. No pongas la mirada en una imagen. No pongas la mirada en tu empresa, porque hoy tenemos y mañana no sabemos. No pongas la mirada en tu salud. Gloria a Dios por la salud. ¡Qué bendición! Algunos dicen que si tenemos salud lo tenemos todo. Yo digo no. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Porque hay mucha gente que tiene salud, pero no tiene a Cristo en su corazón. Hay mucha gente que tiene riquezas, pero no tiene a Cristo en su corazón. Hay mucha gente que es profesional y que tiene todo lo que se anhela en esta vida, pero no tiene a Cristo en su corazón. Y si no se tiene a Cristo, no se tiene absolutamente nada. Porque todo en esta vida es pasajero, pero Cristo en nuestro corazón es el todo y que nos lleva a una eternidad. Por eso es importante que entendamos que el propósito del enemigo, de Satanás, es que nosotros quitemos la mirada de Cristo para llevarnos a una eterna condenación. Mire, es tremendo y triste cómo hoy en día la psicología barata se ha metido en los altares. Tanta enseñanza, filosofía huecas, dice la Biblia, habla de eso la Biblia, leamos la Biblia por favor. Se han metido enseñanzas orientales, africanas, ha hecho una mezcolancia increíble en muchos altares, en muchos púlpitos, para destruir a un pueblo, para supuestamente instruirlo, pero lo están destruyendo. Porque cuando se presenta una situación, uno muchas veces escucha hablar a un predicador y habla de tantas cosas, menos de la palabra de Dios. Y si a mucho pincela un par de versículos como por llenar el espacio, pero no hay profundidad en la palabra, no hay confrontación, no hay una reflexión que nos ayude a decir, bueno, no, yo tengo que volver mi mirada al Señor, yo tengo que volver mi mirada a Cristo Jesús, yo no tengo por qué tener mi mirada 100% en lo material, en lo laboral. Hermanos, ayúdenos, Dios del cielo.
Porque necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Necesitamos volver urgentemente nuestra mirada al Dios de la gloria, al Salvador, al Consolador. Necesitamos urgentemente volver la mirada. Si tú has mantenido y estás manteniendo tu mirada en el Señor, doy la gloria y la honra a Dios por tu vida y te animo a seguir adelante. Pero si tú estás luchando por mantener la mirada y te desviaste porque pusiste la mirada, mire cuánta gente ha confiado en aquellas promesas mentirosas y engañosas que muchos hombres desde un altar han hecho y le han dicho: pacte con Dios, traiga una ofrenda especial, que Dios te va a dar un hijo, que Dios va a libertar tu familiar, que Dios te va a dar una empresa. Y aquella gente le ha creído a ese hombre porque quitó la mirada de Dios y la puso en las palabras de un hombre y llevó una ofrenda especial a un altar, y resulta que ni hijo, ni familiares, ni empresa, ni carro, ni casa, y se cargan contra Dios. No, hermano, el todo del hombre no consiste en las posesiones que posee, dice la Biblia. Es cierto que debemos de procurar por tener comodidades económicas, y qué bendición, bien administradas, pero no es el todo del hombre. No quitemos la mirada del Señor, no lo pongamos en las cosas que perecen, hermano. Todo en esta tierra, en este mundo es pasajero. Usted y yo, no se nos puede olvidar que estamos de paso, de paso. Hace poco partió un gran hombre de Dios que hacía parte de los voceros de Cristo. ¡Qué bendición! Y han partido hombres de Dios, Jaime Murriel y otros grandes hombres de Dios. Otros están debatiendo entre la vida y la muerte como hombres de Dios. Y confiamos que el Señor Jesucristo les dé la victoria y los levante y los saque en bendición para la gloria de Dios, para que les sigan sirviendo al Señor. Pero cuántas veces se pone la mirada en la medicina. No estoy en contra de un medicamento, pero por encima del medicamento está Dios, su palabra y su promesa. Por encima del profesional está Dios, su palabra y su promesa. Por encima del empresario, con todo respeto, está Dios, su palabra y su promesa. Por encima de cualquier persona, profesión o estatus, está Dios, su palabra y su promesa. Por eso es importante que nosotros entendamos, reflexionemos. ¿En quién estás tu mirada? ¿En el familiar que está en el extranjero y te manda una ayuda? ¿En quién está tu mirada? ¿En el negocio que tienes que te provee cierta cantidad para vivir solventemente? No se nos olvide que todo viene de parte de Dios. Dios es el que nos sustenta. ¿En quién está tu mirada? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? Y no en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En quién está tu mirada? ¿En quien te pastorea, en tu líder? ¿Y crees todo lo que te dice sin mirar a la luz de la palabra si está bien o no está bien? Recuerde que lo que acontece dentro de una congregación debe ser única y exclusivamente para glorificar, exaltar a nuestro Dios. No podemos darle gloria a los hombres, no podemos quitar la mirada de Dios. Y muchas veces un aplauso para la persona que ha venido por primera vez, un aplauso para el hermano, un aplauso para el predicador. El Señor no está de acuerdo con eso, el Señor reprenda al diablo. Eso no es de Dios, eso son obras de la carne. Muchos se quieren confabular con el ser humano y quedar bien con el ser humano, así queden mal con el Señor. Porque se quita la mirada de Dios y se empieza a poner en el qué dirán. Ay, es un buen líder, qué amable. Y debemos de serlo, claro que sí, serviciales, amén. Pero jamás creer que con nuestra actitud vamos a transformar una persona. Jamás. El único que transforma y que cambia es Dios a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. El único sacrificio que el Señor acepta es el que el Hijo amado Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Así es de que si usted no tiene a Cristo, lo invito para que hoy tome esta reflexión y vuelva su mirada al Señor y la ponga en Él para la gloria y la honra de Dios. Que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo de una manera especial, poderosa, y
que Dios nos ayude a reflexionar y a no quitar la mirada de Él. Y si la habíamos quitado, si usted la había quitado, pongámosla nuevamente en el Señor, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Dios, el que nos va a llevar a una morada celestial. Que la paz de Jesucristo sea con todos vosotros, deseándoles muchas, pero muchas bendiciones para la gloria y la honra de Dios. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.